Cada vez que una nueva etapa llega a nuestras vidas, es natural que aparezcan expectativas. Cuando empezamos un nuevo trabajo, imaginamos cómo será nuestro jefe y cómo serán nuestros compañeros de trabajo. Cuando nos cambiamos de casa, pensamos cómo será el vivir en ese entorno, un lugar nuevo. Y comienzan las expectativas en nuestra mente a pensar cuán bueno podría ser ese lugar. Cuando nace un hijo, hacemos planes para el futuro. En cada nueva etapa de nuestra vida, nuestra mente llena todos estos espacios con expectativas. Algunas acertadas y otras no. Y como iglesia, mis amados hermanos, nosotros estamos comenzando una nueva etapa. Esta próxima semana, si el Señor lo permite, si el Señor así lo determina, estaremos recibiendo como iglesia oficialmente a los primeros diáconos de Esperanza Viva. Y es probable que así de usted como yo tengamos expectativas acerca de lo que será tener diáconos. Algunos probablemente están pensando a qué se dedicarán los diáconos, qué podemos esperar de ellos. Quizás nuestro estándar está en cierto punto y quizás hay mucha neblina acerca de lo que significa la labor del diácono. Pero mis amados hermanos, antes de permitir que las expectativas definan lo que el diaconado es, necesitamos permitir que la palabra de Dios defina lo que es. Mis queridos hermanos, no debemos preguntarnos qué esperamos nosotros de un diácono, sino que la pregunta correcta es ¿qué espera Dios de un diácono? Y mis queridos hermanos, es eso justamente lo que vamos a considerar hoy en la palabra del Señor. Cuando las expectativas reemplazan al diseño, la iglesia termina exigiendo aquello que Dios nunca pidió. Por eso hoy necesitamos estudiar el trabajo del diácono a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y es lo que haremos en esta cuarta semana de esta miniserie que hemos considerado Diáconos en Acción. Y hoy en particular vamos a considerar juntos el tema el diácono y su trabajo. El diácono y su trabajo. Y mis queridos hermanos, no estaremos solamente en un pasaje en esta tarde. Quisiéramos poder estar en un único texto, pero vamos a estar considerando varios textos en la palabra para poder juntos observar de qué enseña el Señor en su palabra acerca de lo que es el diácono y su trabajo. Durante esta serie hemos en la primera semana definido el diaconado, comprendiendo el diaconado. Hemos hablado del diácono y su carácter. Segunda semana hemos hablado del diácono y su familia en la tercera semana. Y hoy en particular vamos a hablar del diácono y su trabajo. Ahora bien, mis queridos hermanos, debemos recordar un asunto sumamente importante acerca de qué es lo que debemos nosotros evaluar cuando hablamos de los diáconos. Y mis queridos hermanos, nosotros debemos evaluar a los diáconos no por sus capacidades, no si nos gusta o no su personalidad, no si me gusta su apariencia o cómo se ve o cómo se viste. Debemos evaluar a los diáconos por su irreprensibilidad. Eso nos enseña la palabra del Señor allá en 1 Timoteo capítulo 3, versos desde el 8 hasta el 13. Tú recuerdas que básicamente esta sección la podemos dividir en dos grandes grupos de requisitos que Pablo dirige hacia Timoteo allá como respaldo hacia la iglesia en Éfeso. Diáconos que deben tener un carácter necesario y que deben tener una familia que cumpla con un estándar que Dios ha establecido. Un estándar que Dios pide en su palabra. Timoteo llegaba a este lugar, a la iglesia en Éfeso, y tenía que filtrar a aquellos pastores y a aquellos diáconos que no deberían estar ministrando en esos oficios. Y Pablo presentó, si tú recuerdas, en los versos del 8 al 9 del capítulo 3, acerca de cómo debe ser el carácter de los diáconos. 5 cosas, 5 elementos, 5 requisitos. Hablamos de consideración, deben ser honestos, dignos de respeto, dignos de imitar, deben ser coherentes en su hablar, no deben ser personas hipócritas o personas que tengan un doble discurso, aquí una cosa y acá otra. Deben tener control, no deben ser dados al vino, deben tener dominio propio, deben ser personas confiables en cuarto lugar, no codiciosos de ganancias deshonestas, no deben ministrar a la iglesia para tener ganancias económicas, sino todo lo contrario. Ellos ayudan económicamente, ellos ministran a las personas. Y quinto lugar, convicciones.
deben conocer, guardar y vivir el misterio de la fe. La palabra de Dios, las doctrinas centrales de nuestra fe. Pero el segundo grupo es acerca de la familia del diácono. Y hemos dicho que el diácono debe ser fiel a su esposa. Si es soltero, debe guardar su pureza delante de Dios y debe también ejercer liderazgo en su hogar, aunque no lo ejerce en la iglesia. Necesariamente él debe cuidar y guiar a su hogar que el Señor le ha permitido estar como responsable del hogar que el Señor le ha dado. Ahora, mis queridos hermanos, estos son los criterios que tú y yo debemos considerar al evaluar diáconos. Podríamos decir 7 requisitos en total, 5 que tienen que ver con el carácter, 2 que tienen que ver con la familia, y cuando pasamos al diácono por el filtro de la evaluación, estos son los criterios que cuentan para nosotros porque son los que Dios ha establecido en su palabra. Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca de qué hace un diácono. ¿Cuál es el trabajo de un diácono? Y vamos a considerar juntos en la palabra del Señor que hay 5 características del trabajo de los diáconos que tú y yo debemos conocer. 5 características del trabajo de los diáconos que debemos conocer. Y en primer lugar, el diácono, podríamos decir, primera característica, es un trabajo que posee dignidad. Es un trabajo que posee dignidad. Y le invito a abrir su Biblia allá en 1 Timoteo 3, verso 13. Vamos a estar mirando varios textos en la palabra hoy. 1 Timoteo 3, verso 13. Ojee su Biblia, busque este texto en la palabra de Dios. Y dice así la palabra del Señor en el cierre de esta sección acerca de los diáconos. Dice la palabra del Señor: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Tan pronto nosotros decimos que el diaconado no tiene que ver necesariamente con ministrar la palabra, como lo hemos dicho, que no tiene que liderar ni cuidar necesariamente la iglesia, porque ellos no son líderes en la iglesia, pudiésemos pensar que este no es un oficio tan importante. Probablemente a lo largo de esta serie ha pasado eso por su mente. Ha dicho, bueno, si no son líderes, si no ministran la palabra, entonces los diáconos no tienen tanta importancia. Sin embargo, Pablo, al cerrar esta sección acerca de los diáconos, nos deja ver que el diaconado, mis amados hermanos, es de alta dignidad para Dios. Amén. Amados hermanos, la palabra grado aquí en esta expresión habla de dignidad. La palabra honroso habla de algo virtuoso, hermoso, bueno o mejor. De alguna manera lo que dice este texto es que los diáconos realizan un trabajo que es digno de un lugar de honor. No lideran en la iglesia, no ministran la palabra, no son responsables del rebaño como los pastores, pero, oh amados hermanos, la palabra de Dios dignifica el diaconado. Algo que se ha perdido en los últimos años. Muchas personas ignoran la importancia que tiene el diaconado para la palabra de Dios. Y hay 2 implicancias que tiene para nosotros el hecho de que sea un oficio de dignidad para Dios. Y en primer lugar debemos decir que formar un diácono, mis amados hermanos, implica tiempo. No es algo de la noche a la mañana. No es como tú ven a las filas del diaconado inmediatamente y al otro día ya eres diácono. Un oficio de dignidad como este requiere tiempo. En nuestra iglesia hemos establecido un equipo de siervos donde invitamos a sumarse a trabajar junto a nosotros. Nosotros podemos ver una persona muy servicial que está involucrada en la obra de Dios. Pero otra cosa diferente es cuando se pone a prueba el carácter de alguien al trabajar en un equipo donde aflora mucho más nuestro carácter, donde hay puntos de vista diferentes, a veces en ciertas medidas o en ciertas políticas que debemos decidir. Y mis queridos hermanos, una vez que ya nosotros hemos podido observar que esta persona encaja en un equipo de trabajo, que ya hemos podido observar su carácter, recién iniciamos un programa de entrenamiento que dura 1 año y medio. En lo personal, con nuestros queridos 3 hermanos, llevamos trabajando 5, 4 años más o menos, 5 con 1,
con 2, 4 años, y eso ha sido bastante tiempo para poder no solamente conocernos, sino también que decidamos varias cosas juntos en medio de la obra de Dios. Y a veces hemos vivido situaciones difíciles, hemos llorado juntos y nos hemos gozado por la obra de Dios. Eso permite ver aún más el carácter de una persona, porque sabes que hay personas que aflora su carácter cuando estamos trabajando en un equipo. Yo he dicho, y esto no está en la palabra de Dios necesariamente, pero yo he dicho que hay 3 tipos de personas con las que es difícil trabajar en el ministerio. Esto no está en la Biblia, pero sí podría decir que es algo que podemos observar que en el centro tiene que ver con un corazón orgulloso. Lo que sí está en la Biblia. 3 tipos de personas: un hipersensible, es decir, personas a las que no se les puede decir nada. Cuando alguien lo confronta, es una persona que se ofende fácilmente. Es muy difícil trabajar con alguien así. Porque en el ministerio vamos a tener que confrontar nuestros pecados habitualmente. Y vamos a tener que llamarnos a rendir cuentas en ocasiones. Y un hipersensible, alguien que todo le ofende, es muy difícil que pueda encajar en un equipo de trabajo. Es muy difícil trabajar con un hiperrígido, alguien que no acepta flexibilidad. Porque el ministerio, mis queridos hermanos, es dinámico. El ministerio es muy cambiante. Esto no quiere decir que seamos desordenados en nuestra planificación. En el ministerio, yo creo con todo mi corazón que el ministerio debe ser en orden, con excelencia para Dios. Pero el ministerio sufre cambios porque hay muchas cosas que no están bajo nuestro control, y alguien que es hiperrígido, que no puede ser flexible, le cuesta mucho poder trabajar en equipo. Pero también yo he visto que también hay personas que son hipercríticos. Siempre vamos a aceptar la crítica de parte de otras personas. Siempre es buena la crítica constructiva, pero estamos hablando de esas personas que ven problemas debajo de cada piedra. Es muy difícil poder ministrar con personas que están viendo problemas en todos lados. No te confundas, la crítica en ocasiones nos ayuda y es buena para poder crecer. Pero hablamos de personas obsesivamente críticas. Y mis queridos, la raíz de todas este tipo de cosas es orgullo. Es muy difícil trabajar con personas que quieren ser superiores a otros, que en todo momento aflora el orgullo de estas personas. Personas enseñables, era lo que mi querido pastor Cristian decía una y otra vez, cuando decía qué persona es calificada para el ministerio: alguien enseñable, una persona que tenga el corazón dispuesto a recibir, que sepa ser enseñado por otros, un corazón humilde. Y mis queridos hermanos, si observamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor se tomó tiempo para formar a sus siervos. Tuvo a Moisés 40 años pastoreando ovejas con su suegro Jetro allá en Madián. 40 años con ovejas, amados hermanos, para llevarlo después 40 años con personas. Un duro pueblo de dura cerviz. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo no nació y fue a ministrar inmediatamente. A los 30 años comenzó el ministerio de nuestro Señor. El apóstol Pablo, después de que el Señor salió a su encuentro camino a Damasco, no comenzó su primer viaje misionero al día siguiente. Alrededor de 10 años pasaron desde que la iglesia en Antioquía lo envió. Amados hermanos, Dios se toma el tiempo necesario para formar a sus siervos. Amén. Tal como dice el pastor Miguel Núñez, tiene una frase interesante que me encanta: Dios no cocina a sus siervos en horno de microondas, sino a fuego lento. Él se toma el tiempo necesario. Y mis queridos hermanos, nosotros debemos tomarnos el tiempo necesario también. Pero una segunda implicancia que tiene el hecho de que sea un oficio de alta dignidad es que requiere un reconocimiento público. Como iglesia creemos en un gobierno congregacional, y esto significa que los pastores guían a la membresía para que ellos puedan participar de decisiones. Es una participación guiada, pero liderada por el liderazgo pastoral de la iglesia. Es justamente eso lo que observábamos allá en Hechos capítulo 6. Tú recuerdas que ahí los apóstoles toman una determinación, pero ellos son los que proponen esta idea a la multitud para que ellos puedan escoger dentro de estos requisitos que sean llenos del Espíritu, personas con
con sabiduría, personas que puedan tener un buen testimonio y reputación, y la iglesia completa, los miembros, ahí en la iglesia en Jerusalén, pudieron participar de una decisión tan importante como escoger diáconos, como escoger servidores. Y amados hermanos, vemos que en el verso 6 dice la palabra del Señor, en Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, un reconocimiento público hacia la iglesia. Y mis queridos hermanos, el diaconado es un oficio de alta dignidad que requiere un reconocimiento público. Muchos han malinterpretado el hecho de imponer manos, han dicho que casi es como que estamos transfiriendo poder, estamos nosotros ungiéndoles con algo especial. Mis queridos hermanos, si nosotros estuviéramos transfiriendo algo a nuestros hermanos al imponer las manos, lo único que podríamos transferir son nuestros pecados. Pero mis amados hermanos, el imponer las manos es simplemente un símbolo, una señal de reconocimiento, en el cual nosotros estamos a través de este gesto reconociendo que ellos cumplen con el carácter necesario, con el criterio necesario para poder ser elegidos como diáconos de nuestra iglesia. Y la iglesia es testigo de eso, participan de ese proceso porque hay un reconocimiento público. La ceremonia de ordenación para un diácono es un acto solemne en el que la iglesia y sus pastores reconocen públicamente a un individuo como parte de su equipo de servicio y como un oficio de alta dignidad. Amados hermanos, lo que haremos la próxima semana no es algo menor. Ordenar a diáconos en el ministerio es algo sumamente importante para Dios. Amados hermanos, eso es el valor que tú y yo debemos tener por este trabajo de alta dignidad. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuántos diáconos han existido a lo largo de la historia detrás de aquellos pastores que nosotros siempre reconocemos? Y recordamos a personas que han ministrado la palabra, que quizás han escrito, personas que han sido importantes durante los años, pero mis queridos hermanos, detrás de muchos siervos del Señor que han ministrado la palabra, han habido diáconos anónimos que han quedado en las sombras, pero mis queridos hermanos, eso ha sido de alta dignidad para Dios y para nosotros debe serlos también. Mis queridos hermanos, grandes siervos del Señor, que no han estado en plataformas predicando la palabra, que han estado en el silencio ministrando familias, han sido vitales para que el evangelio de la gracia de Dios pueda seguir avanzando. Amado hermano, es verdad que los diáconos no son líderes, pero yo quiero animar a toda la iglesia en este lugar a que honremos y apreciemos esa labor silenciosa, fiel, que sus diáconos van a desarrollar en medio de la iglesia de Dios. Mis queridos hermanos, el diácono tiene alta dignidad y yo te animo no solamente a valorar la dignidad de este servicio, sino también te animo a gozarte por lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia y que nos permita en nuestra iglesia tener diáconos. Gózate en el Señor porque la obra del Señor avanza y porque puedes tener a personas que van a ministrar tu vida en aspectos prácticos, pero que en el fondo, mis queridos, todo eso permite que la iglesia del Señor avance. Mis queridos miembros de nuestra amada iglesia, yo quiero animarte a recordar que es un honor participar de una decisión tan vital como lo que viviremos el próximo sábado como iglesia. Es un honor ser parte de la iglesia de Dios. Cuando estudiamos en nuestro curso de membresía, aprendemos eso. Es un honor ser parte de la iglesia de Dios, pero amado hermano, valora lo que es participar de una decisión tan importante como esa. Amados hermanos, demos gracias a Dios la próxima semana por darnos el honor de tener servidores fieles para la gloria de nuestro Dios. Pero en la práctica, mis queridos, ¿qué hace que el diaconado sea tan importante y que tenga tanta dignidad? Bueno, eso nos lleva a la segunda característica del trabajo de los diáconos que nosotros debemos conocer, y es que es un trabajo que nos orienta a la prioridad de la iglesia. Es un trabajo que nos orienta a la prioridad de la iglesia. Le invito a ir en su Biblia ahí a Hechos 6:7, un texto que ya hemos mirado. Vamos a volver a mirarlo ahí. Hechos 6, verso 7.
Hemos dicho, características del trabajo de los diáconos: es un trabajo que posee dignidad. Segundo lugar, es un trabajo que nos orienta a nuestra prioridad. Mira el verso 7. Una vez que se había presentado un grande problema en la iglesia que amenazaba con la continuidad de la palabra de Dios, un problema que amenazaba con que los apóstoles tuvieran que dedicarse a la administración de recursos para sostener a muchas viudas en la iglesia, el Señor, en su gracia, proveyó a 7 servidores en la iglesia en Jerusalén que pudiesen dedicarse a esa labor. Y el verso 7 es precioso, mis queridos. Yo leo este verso y me emociono de cómo el Señor obra en su iglesia. Lo que pudo ser una gran amenaza para la continuidad de la palabra, en el verso 7 nos dice que pasó lo contrario. Por 7 servidores que la iglesia participó en escoger, mira lo que ocurrió en el verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque los apóstoles pudieron dedicar todo su corazón, su mente a la palabra de Dios, a estudiar las Escrituras y a orar. Porque si no oramos, los inconversos no llegarán al conocimiento de la verdad. No vamos a poder cuidar del rebaño de Dios si un pastor no ora. Porque esto se trata no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades y de nuestra elocuencia, se trata de la obra de Dios. Y muchas veces los pastores debemos recordar eso, porque es fácil ir en pos de actividades, hacer y no sentarse a orar. Y mis queridos hermanos, los apóstoles entendieron: no podemos perder el norte. Debemos orar, debemos predicar la palabra, quedarnos en el lugar que Dios nos llamó, en el ministerio fundamental para la iglesia, para que estos servidores se dediquen a administrar las necesidades de las viudas. ¿Y qué pasó? Esta iglesia creció. Y mira lo que dice el texto: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Personas que rechazaron a Cristo en su ministerio, personas religiosas que estaban ahí con ese caparazón, que no podían oír el evangelio por el poder de la oración de estos apóstoles, se rindieron ante el evangelio. Amados hermanos, qué precioso es ver eso. Cuando cada oficio ocupa su lugar. Los diáconos aquí en este pasaje realizaron un trabajo práctico, pero este trabajo práctico se convirtió en algo espiritual. Porque esa labor de los diáconos permite que la iglesia se dedique a lo que debe hacer, que un equipo de pastores se dedique a lo que debe hacer y que no esté tratando de hacer malabares para cubrirlo todo, porque no lo podemos hacer. Por eso dice alguien: el trabajo de los diáconos, aunque a menudo se centra en necesidades físicas y administrativas, tiene enormes implicaciones espirituales, dice este autor. Hay un vínculo inseparable, dice él, entre la labor de un diácono y el crecimiento de la palabra. Y él agrega: el ministerio público es imposible sin el ministerio privado. Es decir, mis queridos, el trabajo de los diáconos nos hace mantener la prioridad de la iglesia en el lugar donde debe estar. Y quiero invitarle a ir a Romanos 16, versos del 1 al 2. Aquí tenemos un pasaje precioso donde vemos ilustrada esta misma idea. Romanos capítulo 16, versos del 1 al 2. Hemos hablado la semana pasada acerca de lo que entendemos en la palabra, a pesar de que hay discusión, de lo que es un oficio también para hermanas, mujeres. Y ahí dice en el verso 1 del capítulo 16, Pablo, terminando su escrito hacia los romanos, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amados hermanos, acá tenemos algo interesante. Está culminando esta carta a los romanos, está terminando este escrito, y Pablo está haciendo un escrito de recomendación. Está diciendo a la iglesia en Roma: reciban a esta fiel servidora de la iglesia en Cencrea. Recíbenla, atiéndanla bien allá, en ese lugar, en la capital del imperio, en Roma.
porque ella ha ministrado, ha ayudado a muchas personas y a mí mismo. Al gran apóstol Pablo, esta hermana, fiel servidora del Señor, le ministró. Pero me llama mucho la atención, ¿por qué esta solicitud? ¿Por qué esta recomendación? ¿Sabes por qué? Porque Febe llevaba en sus manos ni más ni menos que la Magnus Opus de Pablo, la carta por excelencia del apóstol Pablo, la carta hacia los romanos. Una expresión que escuché cuando yo estudiaba y estudié por primera vez en la facultad la carta a los romanos, del comentario de Trenchard, a mí me impactó. Y él dice lo siguiente: imaginemos el puerto de Cencrea lleno de actividad. Los marineros preparan las embarcaciones que zarparán hacia distintos destinos del imperio. Entre ellas hay un barco que pronto partirá rumbo a Roma. Una mujer llamada Febe, dice él, sube a bordo con un equipaje sencillo. Entre sus pertenencias lleva un modesto rollo de papiro que para cualquier observador parecería un documento sin mayor importancia. Sin embargo, dice él, sin que nadie en ese puerto lo sospeche, está transportando uno de los mayores tesoros que Dios ha dado a la humanidad, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amados hermanos, Febe no predicó la palabra, Febe no ministró a personas a través de las Escrituras, ella no enseñó lo que era la justificación por la fe, pero por esta fiel servidora del Señor que llevó esta carta hacia allá, hacia los romanos. ¿Sabes qué, amados hermanos? Muchos romanos fueron bendecidas por la palabra de Dios y hasta el día de hoy somos bendecidos por esta preciosa carta a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por una fiel servidora. Ella no predicó, ella no ministró la palabra, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando hay fieles servidores que se dedican a ese trabajo silencioso, ¿la iglesia qué hace? Avanza. Una fiel servidora, mis queridos hermanos, que Dios la utilizó para que incluso muchos años después un hijo del Señor llamado Martín Lutero pudiese leer esta epístola, esta carta y poder darse cuenta de lo que era la justificación por la fe, y Dios utilizó su palabra para un gran avivamiento, que muchas personas entendieran realmente lo que era el Evangelio. ¿Por qué? Por una fiel servidora. Una mujer servicial que estuvo dispuesta a hacer un servicio sencillo, práctico. Pero ¿sabes qué? Dios utiliza esos servicios prácticos, sencillos, para llevar adelante su palabra. Y eso es lo que el Señor sigue haciendo hoy a través de muchos diáconos, amados hermanos. De manera que, mis queridos hermanos, es probable que gran parte de los trabajos de los diáconos no siempre los veamos. Es probable que en ocasiones no sean visibles y queden en las sombras, abandonados, que nadie los reconozca. Pero, mis queridos hermanos, la administración de estos servicios prácticos en nuestra iglesia, aunque no se vea tan claramente, son fundamentales para que la iglesia del Señor, para que la obra de Dios, para que el Evangelio, para que la palabra de Dios siga avanzando en este mundo. Mis queridos hermanos, ¿será que hoy el diaconado no es tan valorado por muchos y que muchos no deseen ser diáconos porque no les gusta ser anónimos? Es que no, yo quiero estar en esa posición donde todos me vean, donde todos los aplausos lleguen hacia mí. ¿Será que te gusta más que vean tu servicio, que hacer un servicio anónimo? Un servicio que todos puedan ver, reconocer. ¿Será que eres como los fariseos que le gustaba dar limosna y tocar trompeta, hacer una fiesta, orar para que todos lo vean? ¿Te gozas, amado hermano, por esos servicios silenciosos que son sencillos, pero permiten que la obra de Dios avance? Ahora bien, mis queridos, en la iglesia hay muchas necesidades que se pueden presentar, que pueden hacer que los pastores descuiden la palabra. Muchas necesidades que atender. Y la pregunta es, ¿cómo los diáconos pueden atender tantas necesidades prácticas en el pueblo de Dios? Eso nos lleva a la tercera característica del trabajo de los diáconos que debemos conocer, y es que es un trabajo que se desarrolla en pluralidad. Es un trabajo que se desarrolla en pluralidad. Vaya conmigo allá al texto que hoy leímos en la lectura en el tiempo de oración, Filipenses capítulo 1, verso 1.
Vaya en su Biblia para que lo pueda observar con sus propios ojos. Filipenses 1:1. Hemos observado características del trabajo de los diáconos que tú y yo debemos conocer. Es un trabajo que posee dignidad. Es un trabajo que nos orienta a la prioridad. Es un trabajo, en tercer lugar, que se desarrolla en pluralidad. Mira Filipenses 1:1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, plural. Si tú vas conmigo allá, 1 Timoteo capítulo 3, verso 8. 1 Timoteo capítulo 3, verso 8. Dice así la palabra del Señor, los diáconos, plural. Si tú vas a Hechos capítulo 6, observamos que los apóstoles, guiados por el Señor, no creyeron que era saludable un único diácono para atender todas las necesidades del pueblo de Dios en Jerusalén, sino que establecieron un equipo de diáconos que pudiera trabajar en conjunto para poder llevar adelante el ministerio diaconal. Amados hermanos, es evidente en la palabra de Dios que Dios quiere que su obra sea hecha a través de un trabajo en equipo. La misma palabra de Dios nos muestra que Dios quiere que exista una pluralidad de ancianos o pastores y que exista una pluralidad de diáconos. Esto es un principio claro en todo el Nuevo Testamento. Y aunque es posible que una iglesia providencialmente, transicionalmente tenga un solo pastor o un solo diácono, mis amados hermanos, todos debemos apuntar al diseño del Nuevo Testamento para que podamos establecer un equipo pastoral y un equipo diaconal. Ahora entendemos que providencialmente una iglesia pudiese tener un único pastor, porque podría ser que no ha surgido otro, porque no podemos poner a cualquier persona, porque deben ser personas llamadas por Dios, personas que cumplan con el carácter necesario, con los dones necesarios, pero es diferente ese periodo de transición a creer por política que no querremos tener más pastores. Mis amados hermanos, el diseño bíblico es que podamos tener un equipo pastoral y un equipo plural de diáconos. ¿Y cómo llegar a eso? Bueno, ya hemos observado Efesios capítulo 4, versos del 11 al 12, donde nos dice que los pastores equipamos a los santos para la obra del ministerio. Eso lo deben hacer los pastores, equipar, formar a personas para ser futuros diáconos, ser futuros pastores. Los pastores no podemos darnos el lujo de no estar equipando a personas para la obra del ministerio, porque ese es el diseño del Nuevo Testamento. Dice James Montgomery Boyce, en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos referencia alguna al nombramiento de un solo anciano o un solo diácono para realizar un trabajo. Nuestra tendencia sería nombrar a una sola persona, pero la sabiduría de Dios es superior a la nuestra, dice él. Al nombrar varias personas para trabajar juntas, la iglesia, bajo la dirección de Dios, facilitó la motivación mutua entre aquellos que compartían el trabajo, así como disminuyó el riesgo de orgullo y tiranía en el cargo. Amados hermanos, yo escuché una vez a un pastor que decía, el único caso donde vemos un unipastor en una iglesia es un hombre llamado Diótrefes, allá en Tercera de Juan, un tirano en la iglesia. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros podamos formar un equipo pastoral y un equipo de diáconos. En su infinita sabiduría, Dios ha querido que esta sea la forma en la que podamos funcionar como iglesia. Pero debemos decir que dentro de una pluralidad debe haber también paridad. ¿Qué significa eso? Es que no hay un pastor sobre otros pastores y que no hay un diácono sobre otros diáconos. A veces hay iglesias que inventan cosas extrañas donde hay un pastor principal, yo no sé dónde está eso en la Biblia, y hay otros pastores debajo de él. Mis queridos hermanos, recuerden que son dos oficios en la palabra de Dios. O pastor o diácono. Tan pronto elevamos a un pastor por sobre los otros pastores, estamos inventando otro oficio. Un pastorísimo o un pastor supremo, no sé. Pero eso no existe en la Biblia. Hay pluralidad, pero hay paridad. Distinto es que
un pastor tenga más experiencia, que tenga mayor influencia hacia su equipo pastoral, pero ese pastor debe recordar continuamente que él está al mismo nivel que los otros pastores. Y lo mismo ocurre en cuanto al diaconado. No hay un diácono por sobre los otros diáconos. Hay pluralidad y hay paridad en el equipo de diáconos. Pero ¿qué beneficios puede tener un equipo plural de diáconos para nuestra iglesia? Bueno, en primer lugar, fortalece las vidas espirituales de cada uno. ¿Recuerdas allá Proverbios 27:17? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hemos dicho que el Señor quiere que tengamos un carácter necesario para el ministerio, y mis queridos hermanos, el tener compañeros a su lado, personas con las cuales servir, eso hace que no solamente sean compañeros de ministerio, así como compañeros de curso en el colegio cuando uno decía somos amigos, pero parece que eran simplemente compañeros. No, la palabra de Dios quiere que estas personas fortalezcan su relación, que haya amor y amistad profunda para fortalecerse espiritualmente. Qué glorioso es eso, mis queridos. Que no solamente estamos al lado de colegas, estamos al lado de amigos en el Señor. Personas con las cuales podemos hablar de las cosas que nos inquietan cuando estamos cansados. Y eso muchas veces hemos hecho en nuestras reuniones de equipo, donde yo estoy agotado y donde un equipo está agotado y donde podemos orar los unos por los otros para ser fortalecidos espiritualmente. Y eso es lo que puede ocurrir en un equipo plural de diáconos. Segundo lugar, fortalece las debilidades de otros. Mis queridos, todos nosotros tenemos puntos ciegos. Hay cosas que no vemos bien. Todos nosotros somos vulnerables al orgullo. Hay cosas que no manejamos bien y hay áreas en las cuales somos débiles, que no son nuestras fortalezas. Y tener un equipo plural de diáconos nos ayuda a poder ser fortalecidos en nuestras áreas débiles. Es por eso que Proverbios 20, verso 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Y muchas veces, yo personalmente en este proceso de transición, mientras no tengo otro compañero pastor en el ministerio, muchas veces yo he presentado alguna inquietud, algún proceder, algo a mis hermanos con los cuales trabajo, y ¿saben lo que han hecho ellos? Han ordenado mis pensamientos. Y eso ayuda en el ministerio. Saber que no siempre tengo todo el panorama claro en mi mente, porque yo tengo debilidades también. Y tener un equipo de trabajo ayuda a que no estemos cometiendo errores todo el tiempo en el ministerio. Tercer lugar, enriquecimiento del ministerio. La diversidad dentro de un equipo enriquece el ministerio y ofrece una gama amplia de ideas y enfoques, perspectivas culturales, creativas, personas que piensan y que tienen trasfondos diferentes que pueden colaborar mutuamente. También hay distribución equitativa de responsabilidades. Un equipo plural ayuda a compartir la carga, que no solamente una persona la pueda llevar por sí mismo. Hay mayor capacidad de atención a la congregación, obviamente. Si yo tengo mis manos extendidas acá, no abarco mucho. Pero si hay 2 diáconos a mi lado, podemos llegar a un poco más. Y si hay 2 más allá, y si hay pastores a mi lado, mejor aún. Eso permite abarcar de mejor manera a una congregación, pero también otorga más efectividad al trabajo. ¿Recuerdas tú Eclesiastés 4 del 9 al 10? Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga, mejor salario de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Tener un compañero de ministerio nos ayuda a que sea más efectivo el trabajo y nos ayuda a que las metas trazadas se puedan lograr. Amado hermano, en el ministerio en la iglesia es fundamental el trabajo en equipo, que lo reflejamos en nuestra forma de trabajar en cada ministerio, porque creemos que nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántas veces, mi querido, te has sentido único e indispensable para la obra de Dios? ¿Sabes qué, mi querido hermano? Los siervos del Señor somos sumamente limitados. Si el que más ha durado mayor tiempo por las capacidades, años que han tenido han sido más de 50 años. Amados hermanos, ¿qué es eso para toda la obra de Dios?
Nosotros somos limitados, pero ¿sabes qué? La obra de Dios jamás se detiene. Jamás. En algún momento podría yo no estar acá, podría no haber el mismo equipo de trabajo, podrían haber otras personas y la obra de Dios va a continuar. Amado hermano, tú no eres indispensable en el ministerio. Tú no eres indispensable en la obra de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido que si tú no estás haciendo el trabajo del ministerio, las cosas no se harían de la manera correcta? Eso es una muestra de orgullo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros creemos que nuestra forma es la mejor. Pero cuando compartimos la carga con otras personas, nos damos cuenta que no siempre nuestra forma es la mejor. Que hay otras maneras de ver la vida y el ministerio. Hay otras maneras de ver el servicio a nuestro Señor. Ahora, el hecho de que existe una pluralidad y paridad de diáconos no significa que cada diácono sea una copia del otro. ¿No tiene? El que haya pluralidad de diáconos no significa que cada diácono sea una copia del otro. Y eso nos lleva a la cuarta característica del trabajo de los diáconos que debemos conocer, y es que es un trabajo que contiene diversidad. Es un trabajo que se hace en pluralidad, pero es un trabajo que tiene diversidad. En cuarto lugar, hemos observado, es un trabajo que posee dignidad. En primer lugar, es un trabajo que nos orienta a la paridad, es un trabajo que nos orienta a la prioridad. Tercero, es un trabajo que se desarrolla en pluralidad. Pero en cuarto lugar, es un trabajo que contiene diversidad. Y le invito a ir en su Biblia ya a Romanos 12, versos del 4 al 6. Romanos 12, del 4 al 6. Una sección donde el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corinto tocante a los dones en la iglesia. Capítulos 12, capítulos 13 y capítulo 14. Y dice Romanos capítulo 12, verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hablando del cuerpo físico, dice Pablo, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Mis amados hermanos, aunque en un equipo de diáconos hay pluralidad, hay paridad, no hay uno por sobre otros, sí podemos decir que existe diversidad. Este texto en Romanos nos muestra que en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros y cada uno tiene una distinta función porque somos todos diferentes, porque Dios ha impartido dones diferentes y aún si tuviéramos el mismo don con otro hermano, nuestros dones no son iguales. Dos hermanos podrían tener el don de enseñanza, pero podrían ser en la práctica dos dones muy diferentes. Podría un hermano estar más enfocado hacia los niños, quizás hacia los adolescentes, porque el Señor le ha puesto una pasión, un llamado hacia allá, y otra persona podría tener más su corazón enfocado en los adultos. Son dos dones de enseñanza, pero en la práctica son diferentes porque somos miembros diferentes. No somos una copia el uno con el otro, y si eso ocurre a lo largo de toda la iglesia, ocurre también cuando hablamos de un equipo de diáconos. Mis queridos hermanos, nos llama la atención que Pablo dice, según la gracia que nos es dada, todo lo que tenemos es gracia de Dios. Amén. Amado hermano, si usted ministra, si usted tiene un don, ha sido gracia de Dios. Y eso no es para que usted lo guarde, sino para que ministre al cuerpo de Cristo, porque tu don es único. Me encanta decir que nuestros dones son como nuestras huellas digitales. Es única. Porque su don espiritual, ya sea si el Señor le ha dado algo en la enseñanza, en misericordia, o puede ser en presidir, en liderar, o en algo en particular, usted tiene algo único que Dios le ha dado a usted con su formación, con su personalidad, con lo que usted es. Y eso es único en la iglesia de Dios. Y si usted no pone en operación sus dones, entonces nos falta algo, aunque sea un pequeño dedo o una uña. Nos falta algo en el cuerpo. Y esa es la riqueza del cuerpo de Cristo. Mis queridos, nosotros como iglesia creemos en la pluralidad de diáconos, pero creemos que dentro de esa pluralidad hay diversidad. No creemos en igualdad de roles necesariamente. Y eso es justamente lo que observamos en el libro de los Hechos, capítulo 6. ¿Recuerdas tú? 7 personas
que el Señor escogió a través de su iglesia para ministrar, para la administración. Pero ¿sabes qué? De las 7 personas solo hay 2 que volvemos a escuchar en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó con Nicanor, con Prócoro? Ahí nunca más los escuchamos. Pero ¿sabes qué? Al parecer, Dios le dio dones diferentes a Esteban. Dios le dio dones diferentes a Felipe. Vemos a Esteban ministrando la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 6, la sinagoga de los libertos, y vemos cómo predica la palabra de una manera excelente en Hechos capítulo 7. Si quieres una síntesis del Antiguo Testamento, ahí está. Porque ¿sabes qué? Dios le dio dones diferentes a Esteban. Tenemos a Felipe predicando el Evangelio en Hechos capítulo 8 a grandes multitudes en Samaria y después predicando a un solo eunuco etíope. ¿Era Felipe y Esteban superiores a los otros diáconos de Hechos capítulo 6? No. Pero tenían dones diferentes que Dios les había dado. Dios le dio ciertos dones para ministrar al cuerpo de Cristo y eso ocurre también en un equipo de diáconos. Hay diversidad. Es posible que un diácono tenga ciertos dones que Dios le ha dado para ministrar, para administrar, don de misericordia. Puede que Dios le haya dado un don de enseñanza incluso, aunque por oficio no es un requisito, pero puede que tenga el don de enseñanza y puede que otro no lo tenga. Y eso no hace que uno esté sobre el otro, sino que es una cosa de diversidad. Amados hermanos, eso es lo que ocurre en el cuerpo de Cristo y en un cuerpo diaconal. Algunas implicancias de la diversidad en el trabajo de los diáconos es que no todos tendrán las mismas responsabilidades de trabajo. No todos tendrán la misma carga de trabajo porque no todos tienen las mismas capacidades también. Y eso no hace que uno sea inferior, sino que es un asunto de diversidad. No todos se enfocarán en las mismas labores en la iglesia. Y en nuestra filosofía ministerial como iglesia, nosotros creemos que lo mejor es que cada diácono tenga un rol asignado. Aquí no es como todos hacemos de todo, porque en la práctica lo que personalmente he visto es que cuando todos hacen de todo, nadie hace nada. Y mis queridos hermanos, en nuestra filosofía ministerial no queremos decir que esto sea la norma para todas las iglesias, pero en nuestra filosofía creemos que lo mejor y lo más sabio es que cada diácono tenga un área asignada porque eso es más efectivo para el trabajo del ministerio. ¿Cuáles podrían ser áreas de trabajo de un diácono? Bueno, va a depender de la necesidad de esa iglesia. Esta iglesia no tiene las mismas necesidades que otra congregación. Cada iglesia, conforme a sus necesidades, debe reconocer qué áreas pueden descuidar a los pastores de la palabra de Dios y colocar a servidores a trabajar en esas áreas, que pueden ser diferentes dependiendo de las necesidades de cada iglesia. Podrían administrar recursos de la iglesia. En una iglesia podría ser que se necesite a alguien que ayude en administración para familias pobres de una iglesia, para ayudar económicamente. En una iglesia podría haber niños huérfanos y podrían enfocarse específicamente en esa área. Una iglesia podría tener mucha necesidad de administración en aspectos más técnicos, y podría ser alguien que pudiese trabajar en esa área, podría ser relacionado a la infraestructura de un edificio, a un traslado de familias para la iglesia, a personas que están hospitalizadas, podría ser que la iglesia tenga muchas personas adulto mayor que atender. Va a depender de las necesidades de la iglesia qué diáconos habrá y en qué áreas van a trabajar. En nuestra iglesia ya nuestros hermanos han trabajado en un área que se les ha asignado y que como diáconos trabajarán. Y mis queridos hermanos, eso es importante conocerlo. Nuestro hermano Daniel, como diácono encargado de administrar todo lo que son equipos técnicos de nuestra iglesia, todo lo que es el inventario de nuestra iglesia, todo lo que hay, lo que se puede entregar a personas, prestar, es un área importante dentro de nuestra iglesia que permite que la obra del Señor avance, porque eso podría ser que estén los pastores enfocados en cosas que pueden descuidar la palabra del Señor. Nuestro hermano Mauricio, como diácono, se encarga o se encargará de administrar toda la ayuda práctica a personas en nuestra iglesia, familias en necesidad, todo lo que sea la administración de ayudas para familias, mercadería, ayuda económica. Y nuestro querido hermano Gerardo, como diácono, se encargará de administrar la tesorería y recursos de nuestra iglesia, como ya lo hace, junto a un equipo de trabajo. Ahora es posible
que estas mismas necesidades con el tiempo cambien o que se amplíen, porque eso va a depender, amados hermanos, de la necesidad de una iglesia, cómo una iglesia crece y cómo el Señor sigue dotando a personas para que puedan llevar adelante el ministerio. Y quiero animarles, mis queridos, y exhortarles en el Señor, solemnemente, a que no esté comparando a un diácono con otro. Porque cada uno de ellos es diferente y debe ser diferente. Ellos no deben ser una copia el uno con el otro. Y es eso justamente lo que le da riqueza al ministerio. Amados hermanos, hay pluralidad de diáconos, pero no son una copia cada uno de ellos. En la iglesia en Corinto se estaban dividiendo porque justamente en los que trabajaron en un equipo inicial, habían personas que para los corintios fueron muy importantes. Pablo, nuestro fundador. Yo soy de Pablo. Él es el mejor. Otras personas, el gran elocuente Apolos, poderoso en las escrituras. Yo quiero ser como él. Apolos es el mío. Yo soy de su escuela. Y otros decían, no, es Pedro. Me encanta su historia, cómo el Señor lo rescató. Me identifico con él. Yo soy de Pedro. Pero amados hermanos, ellos no habían entendido bien la obra de Dios, porque Dios hace su obra con Pedro, con sus dificultades, con su forma, con Pablo, con Apolos, pero sigue siendo la obra de Cristo en su iglesia. Toda la obra es de Dios. Por eso Pablo dice, yo no fui crucificado. ¿Quién de nosotros hizo la obra? Solo Dios. Y mis queridos hermanos, tengamos cuidado con decir, yo soy de la escuela de este diácono. A mí me gusta más o prefiero este hermano. Lo que debemos hacer, amados hermanos, es gozarnos en el Señor con la obra de Cristo que hace con personas diferentes, pero que las usa para su gloria. Amados hermanos, 1 de Pedro 4 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la ¿qué? De la multiforme, en el texto original multicolor, gracia de Dios, porque así es la gracia de Dios, mis queridos, tiene distintas formas y así es como nosotros debemos ver la obra de Dios. Pero ¿qué termina diciendo Pedro en el verso 11, en el capítulo 4? Dice, para que en todo Dios, no tu don, no tus capacidades, no los diáconos, no los pastores, Dios en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él merece toda la gloria, amados hermanos. Tú y yo somos meros instrumentos. Si tú llegas a un concierto a escuchar a un gran pianista, no terminas aplaudiendo al piano, terminas aplaudiendo al pianista. Mis queridos hermanos, el único que merece la gloria no son los instrumentos, es el artista que es nuestro Dios. Amado hermano, tú has sido dotado por el Señor para servir en su obra. Tú eres una huella digital en la obra de Dios, en esta multiforme gracia de Dios. Tienes algo con qué bendecir, pero mi querido, no te quedes con la gloria, porque la gloria es solo para nuestro amado Dios. Y la pregunta es, ¿lo estás ministrando para el bien del cuerpo de Cristo? ¿Estás edificando a otros con tus dones? Mis queridos, cuando veamos a estos hermanos sirviendo fielmente en el diaconado, debemos gozarnos en el Señor, dar gloria a Dios, ser ministrados por ellos, pero pasar inmediatamente a dar toda la gloria, toda la honra al que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, mis queridos, que exista diversidad en un equipo de diáconos no significa que debe existir desunión en la iglesia. Y eso nos lleva a la quinta y última característica que vamos a considerar acerca de los diáconos, y es que es un trabajo que fortalece la unidad. Es un trabajo que posee dignidad, hemos dicho. Es un trabajo que nos orienta a la prioridad de la iglesia. Es un trabajo que se desarrolla en pluralidad. Es un trabajo que contiene diversidad, pero terminemos juntos observando que es un trabajo que fortalece la unidad. Vaya conmigo a Efesios 4, versos del 1 al 3. Amados hermanos, la iglesia sí es diversa, pero en esa diversidad existe una unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo, en esta segunda sección a la carta a los Efesios, 3 capítulos de teoría,
3 capítulos de práctica. Va a comenzar en el capítulo 4 diciendo: yo pues, preso en el Señor, Pablo estaba allá en Roma, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire cómo dice el texto: con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y qué nos dice el verso 3? Solícitos, amados hermanos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados hermanos, hemos dicho que los diáconos fortalecen la unidad de la iglesia, son amortiguadores. Eso es lo que pasó en Hechos capítulo 6. Una iglesia que se pudo haber dividido por murmuraciones, se unió en Cristo. Y amados hermanos, lo que hace justamente los diáconos es reflejar a lo que el Señor nos llamó a todos nosotros, toda la iglesia. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, amado hermano. Tú eres un protector de unidad, los diáconos deben serlo, pero tú también. Y podríamos decir que los diáconos deben procurar la unidad en la iglesia, la unidad entre la iglesia en primer lugar. Los diáconos deben producir de que haya unidad en la iglesia del Señor. No te sorprendas, mi querido hermano, que si tú estás en un grupo pequeño y hay un diácono ahí y tú comienzas a murmurar de una persona, ese diácono o te va a confrontar o te va a llamar para poder hablar junto al pastor o pastores para detener la desunión, para fortalecer la comunión. ¿Sabes por qué? Porque ellos son amortiguadores, porque ellos son protectores de unidad y tú y yo debemos serlos también. Amados hermanos, los diáconos ayudan para que se mantenga la unidad en la iglesia del Señor. Los diáconos deben procurar la unidad, no solamente de la iglesia, sino la unidad entre diáconos. Entre diáconos, mis queridos, hay muchos desafíos, a veces desacuerdos, diferencias de opinión, descontentos por desbalances de participación, y todo esto puede llevar a desunión. Y mis queridos y amados hermanos, que están a pocos días de ser diáconos de nuestra iglesia, el enemigo es tan astuto que sabe que dividir a más de 100 personas que asisten hoy a nuestra iglesia es difícil. Pero sabe que si divide a 3, es simple hecho de dejarlo ahí, irse de ahí y ver cómo hacia abajo toda la iglesia se destruye. Por eso, mi querido hermano, cuidado con las divisiones. Si el enemigo logra dividir un equipo de diáconos, ha ganado una gran ventaja en su meta por destruir la iglesia de Dios. Somos llamados a la unidad no solo entre la iglesia, sino entre diáconos. Pero finalmente debemos decir que los diáconos deben procurar la unidad entre diáconos y pastores. Muchas iglesias se han dividido por tensiones que existen entre pastores y diáconos. Pero, amados hermanos, los diáconos están llamados también a fortalecer y procurar la unidad entre un equipo pastoral y diáconos. Y eso no es fácil, porque a veces hay cosas en las cuales los diáconos no saben porque no son pastores. Un pastor podría ministrar en consejería bíblica a una familia e informar que esa misma familia tiene una dificultad económica que un diácono debe atender, pero ese diácono no necesariamente debe enterarse de lo que ocurre en la familia porque no son pastores de la iglesia. Y esas situaciones son las que lidiamos cada día en el ministerio. Y son situaciones que requieren unidad para trabajar entre equipo pastoral y entre equipo diaconal. Amados hermanos, quiero ir cerrando preguntando cómo poder procurar la unidad de una iglesia. ¿Cómo todos nosotros podemos caminar a través de la unidad en nuestra amada iglesia? Y ¿sabes qué, amado hermano? El ejemplo supremo del diácono por excelencia, el Dios encarnado, nuestro bendito Señor Jesucristo, el Dios de toda gloria, Cristo que creó todas las cosas en esta tierra, nuestro Señor que cuando vino el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4:4, nació de mujer, se encarnó, vino a esta tierra, se humanó, vivió, se humilló para vivir entre los pecadores, para vivir por los pecadores, morir por los pecadores. Pero ¿sabes qué? Se rebajó incluso a lavar los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13, y Él es el estándar perfecto de humildad y de unidad, amados hermanos, a quien todos nosotros debemos imitar. Sí, miremos a nuestros diáconos, pero miremos al diácono por excelencia, a nuestro bendito Señor y Salvador.
Filipenses 2 del 3 en adelante nos dice: nada, mi querido hermano, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Qué difícil eso! ¿Cómo voy a yo estar mirando los intereses de los demás antes que los míos? Si yo quiero prevalecer, no tengo ningún parámetro para poder vivir de esa forma. Pero cuidado, el texto continúa y nos dice: haya pues en vosotros este sentir, el pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él es Dios mismo, tenía la forma de Dios, es igual a que es Dios mismo. Y Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tienes la forma perfecta, amado hermano, para vivir en humildad y en unidad en la iglesia de Dios. Él es el diácono por excelencia. Queridos hermanos que están en este proceso, a pocos días de ser diácono de nuestra iglesia, debes recordar ese ejemplo de Cristo como el mayor referente de tu vida. En tu corazón, cuando comience a aflorar nuestro orgullo, mira a Cristo una vez más. Mira a Cristo. Uno de los cuadritos que me regalaron a mí en mi ordenación pastoral tenía que ver con la humildad. Cristo, diciendo ahí en Mateo: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Si hay algo que me enseñó aquel que me entrenó en el ministerio, fue una y otra vez: corazón humilde, corazón de siervo. Tú no estás aquí para enseñorearte del rebaño, tú eres un siervo. Tú debes ser humilde. Y ese cuadrito, cada vez que estudio, cada vez que estoy ministrando a otros, echo un ojo para el lado para recordar que debo tener un corazón humilde para ministrar el rebaño. Y mis queridos hermanos, futuros diáconos, ustedes deben serlo también. Ahí está el parámetro. Y para nosotros, mis queridos hermanos, ahí está nuestro estándar. Ahí está Cristo, a quien debemos imitar en nuestras vidas. Debemos estar en contra de las divisiones, de la murmuración en nuestra iglesia. Debemos imitar a nuestro bendito Señor. Y para los que están aquí sin Cristo, déjame decirte que tú estás en una condición terrible, muerto en tus delitos y pecados. Tú estás lejos de una relación con Dios. Y si mueres hoy, estarás eternamente lejos de Dios. Pero sabes que hay buenas noticias. Este Dios de la gloria vino a esta tierra, no solamente para que tú entiendas esto, sino para que te arrepientas de todos tus pecados. Y la palabra del Señor nos dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy es el día de salvación. Hoy arrepiéntete de tus pecados. Hoy cree que solo Cristo puede salvarte. Y hoy mismo, vida eterna tendrás. Mis amados hermanos, hemos hablado de que el trabajo de los diáconos posee dignidad, nos orienta a la prioridad, se desarrolla en pluralidad, contiene diversidad, fortalece la unidad. Solo quiero terminar con 3 aplicaciones finales y cerrar este tiempo que hemos tenido en la palabra del Señor ya a lo largo de esta serie. Y mi querido hermano, debemos dar gracias a Dios por el privilegio que tenemos de participar de un proceso tan vital en la vida de nuestra iglesia. No te canses de dar gracias a Dios. Gózate en el Señor. Gózate por lo que el Señor está haciendo en la vida de nuestra iglesia. Segundo, amados hermanos, miembros de nuestra iglesia, debemos evaluar a los diáconos no conforme a nuestras preferencias personales, sino conforme a la palabra de Dios. Cada diácono no compite con otro diácono. Tú debes evaluarlo a la luz de los requisitos bíblicos, a la luz de su irreprensibilidad. Y mi querido hermano, ese es el estándar, esa es la forma como tú debes evaluar. Y en tercer lugar, todos mis amados hermanos estamos llamados a servirnos unos a otros. Un verdadero hijo de Dios servirá para la gloria de Cristo, para el avance del Evangelio. Mis amados hermanos, ¿por qué no piensas que tú podrías ser uno de los futuros servidores, diáconos, pastores de nuestra iglesia? Cuando iniciamos esta serie dijimos que en Mateo 9 el Señor dijo que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y sabes que eso sigue siendo hoy una realidad. Pocos obreros hay, pocas personas hay dispuestas a servir a Cristo. ¿Serás tú uno de aquellos? Vamos a orar y vamos a
terminar este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Y con tus ojos cerrados delante del Señor, quiero preguntarte, querido hermano, ¿estás dispuesto a que el Señor te use para su obra? ¿Estás dispuesto a que el Señor utilice tu vida? Porque ¿sabes qué? Sigue siendo la misma realidad que nuestro Señor Jesús dijo. La mies es mucha, demasiado que hacer. Muchas personas aún que necesitan conocer de Cristo y el Evangelio. Muchas personas aún perdidas en una condenación eterna. La mies es mucha, pero ¿sabes qué? Obreros siguen siendo pocos. Siguen habiendo pocas personas que digan, Señor, yo iré a tu obra. Señor, yo quiero que me utilices. No importa si ya mi vida ha avanzado, Señor, los años que me restan, yo quiero vivirlos para ti. ¿Serás tú una de aquellas personas que quiera colaborar en la iglesia de Dios? Con trabajos sencillos, a veces en las sombras, pero que son vitales para el progreso del Evangelio, para que la palabra de Dios siga avanzando. ¿Serás tú un futuro diácono de nuestra iglesia? Si la palabra de Dios ha inquietado tu corazón, yo quiero que hoy mismo, delante del Señor, que digas, Señor, yo quiero servirte. No tengo claridad en qué, dónde, cuándo, no sé si en el diaconado, en el pastorado, en las misiones. No sé dónde tú quieres usarme, Señor, pero lo que sé es que quiero servirte, Señor. ¿Puedes hoy hacer esa oración delante del Señor? Señor, quiero que me uses, Señor. Y los años que me des, quiero usarlos para tu gloria, Señor. No me interesa una posición, no me interesa un estatus, solo me interesa imitar a Cristo, mi Señor, que dio toda su vida por mí. Haz esa oración en tu corazón si ese es tu sentir. Y así como en algún momento Dios quiso usarme a mí, yo sé que Dios va a levantar a muchas personas en medio nuestro. Porque se hace falta que muchas personas tengan este deseo de ser siervos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias por este tiempo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por levantar personas dispuestas a servirte. Gracias por nuestros amados hermanos con los que hemos compartido grandes victorias, con los que nos hemos gozado en tu obra y con los que personalmente he llorado, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, porque estimulan mi fe. Gracias, Señor, por los compañeros de ministerio que podemos tener. Oh, Señor, bendice sus vidas, sus familias, Señor. Ayúdanos como iglesia a estar orando para que pronto, en unos días más, juntos en unidad podamos gozarnos de recibir a hermanos como diáconos de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos vivir estas victorias espirituales. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo y a servirte, Señor, en el lugar que tú nos pongas, a servir con excelencia para tu gloria. Gracias, Señor, en Cristo nuestro Señor y Salvador.